dignidad. Queremos vivir unidos con justicia y dignidad. Tu pueblo reunido todo te canta con alegría. A vos, Señor de los pobres, a vos, Señor de la vida. Tu pueblo reunido todo te canta con alegría. A vos, Señor de los pobres, a vos, Señor de la vida. Estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad, alabemos al Señor que nos cuida, que nos proteja, y pongamos nuestra vida en sus manos, pidiéndole que nos acompañe y nos siga protegiendo, y sobre todo que podamos aprender de Él, de su bondad, de su misericordia y de su amor. Por tantas veces que no supimos aprender de Él, pidamos humildemente perdón para poder celebrar esta Eucaristía teniendo un corazón limpio. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta Eucaristía vamos a rezar por la salud de Vilma, de Diana Falcón, de Ana, de Tuise y María Leocadi, de Mirta y Carlos Jofre, de Ana Vera, del doctor Rafael Félix y la familia Centurión. Rezamos también por el eterno descanso del padre Mariano Ituria Jiménez, de Marcelo Horacio Víctor Tofini, de Rubén Oscar Leonardi y del padre Mateo Mezquida. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a estos pastores: así habla el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar al rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada,
y han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ella ni trata de buscarlas. Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor, porque mis ovejas han sido expuestas a la depravación y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidan a mis ovejas, porque ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Aquí estoy yo contra los pastores. Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos y no les dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no se apacentarán más a sí mismos. Arrancaré a las ovejas de su boca y nunca más ellas serán su presa. Porque así habla el Señor. Aquí estoy yo mismo voy a buscar a mi rebaño y me ocuparé de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con oleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario
que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana. Al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Y entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Pero entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho de disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar las palabras de hoy, las lecturas de hoy, vemos, sobre todo en la primera lectura que encontramos en la profecía de Ezequiel, Dios que está en contra de los pastores. El profeta profetiza contra toda la autoridad del pueblo de Israel, la autoridad civil, la autoridad religiosa, todo lo que tenga potestad sobre los demás. Esta palabra nos viene hoy de... Es como si el profeta estuviera hablando hoy. Tantas ovejas heridas, tantas ovejas que viven en la miseria, tantas ovejas que sufren, tantas ovejas más débiles en el lugar de cuidarlas, que se las comen, se las matan, se hace como se quiere. Quizás uno puede decir que no, aquí se está hablando de los curas, de los obispos, de los pastores, y yo no. Padres y madres que tienen la autoridad de cuidar, de acompañar a sus hijos, son pastores, son sus ovejas. Un padre, una madre que no sabe cuidar, proteger, educar, enderezar a su hijo, no es digno de ser pastor. Un pastor que no sabe cuidar al rebaño que será confiado, no es digno de ser pastor. Y hoy, cuántas veces, cuántos gritos que escuchamos de gente, cuando uno es una autoridad,
en lugar de buscar el bienestar de los demás y busca sus intereses, es lo que el profeta está denunciando. De algún modo, el Señor dice, nos preguntará sobre todo, los gritos, las lágrimas de estas ovejas que en lugar de cuidarlas, las dispersamos. Quiere que tomamos el ejemplo, aprendamos de Él, que Él es humilde de corazón, que tiene un corazón lleno de bondad y sobre todo, como lo hemos mirado y escuchado en el Evangelio de hoy, vemos Jesús que toma el ejemplo de su Padre, como un buen padre, un buen pastor, sale para invitar a los trabajadores. Curiosamente, discute el salario del día con el primer grupo. Los demás grupos no hablan cuánta cantidad se tiene que pagar, pero él al pagar comienza con los últimos. Él no calcula los tiempos. Él quiere cuidar a todos de la misma manera. Los demás se enojan. ¿Por qué te enojas? ¿Acaso no hemos acordado de un denario? El denario era el salario mínimo para vivir. Y él quiere dar también a los últimos lo suficiente para vivir como los demás. Como un padre que da la ración a todos sus hijos para poder comer. Entonces, ve que si no le da un denario a los últimos también, no va a ser fácil para sobrevivir. Entonces, da lo necesario a todos para que todos puedan sobrevivir. Él dice, ¿acaso soy malo de disponer mis bienes de la misma forma que todos puedan vivir? A veces nosotros, si miramos este Evangelio con el espíritu de hoy, de la modernidad, del espíritu humano, vamos a calcular, vamos a decir que es injusto, pero es justo. Aprendamos de Él y hagamos bien las cosas y sobre todo cuidémonos de nosotros y de los demás, pero poniendo el otro en el centro. Poniendo el otro en el centro. Hagamos todo lo que debamos hacer. Hacémoslo con un buen corazón, con todas las energías, con amor. Había dos hermanos que salieron de su campo, de su pueblo, y fueron en una ciudad en busca de un trabajo. Uno era el mecánico, el otro era científico. Cuando llegaron, no había más trabajo. Entonces, el dueño mirando les dijo, ustedes los envío, les voy a enviar en el campo, cuidar a mis animales. Cuando llegaron, no tenían que otra cosa, aceptaron y llegaron y cuidaron a los animales de la forma que, de verdad, cuando el dueño miró cómo estaban, se quedó muy contento. Entonces agarró el sobre y puso dentro el salario de cada uno. Les dijo, abren los sobres cuando lleguen en mi casa. Han sido fieles conmigo y yo también voy a ser fiel con ustedes y les voy a dar un salario correspondiente de lo que ustedes de verdad me dieron como buenos trabajadores. Entonces, llegando en el camino, todos se preguntaban qué sería. Y enseguida el mecánico abrió el sobre y vio la llave del auto, porque él había estudiado la mecánica para arreglar los autos. Entonces, el científico, abriendo su sobre, encontró un pendrive dentro.
un USB. Se enojó y volvió atrás y se fue a ver a su dueño. Le dijo, ¿por qué fuiste injusto conmigo? ¿Acaso yo no hice lo mismo que mi hermano? ¿Por qué a él le das el auto y a mí me da un pendrive? El dueño le dijo, ¿por qué te falta la paciencia? ¿Acaso abriste el pendrive? Yo en el pendrive te puse todos los programas de las grandes empresas, porque como vos eres científico, vas a necesitar estos programas. No solamente que vas a tener el auto, sino que también vas a fabricar el auto usando estos programas. A veces no logramos llegar en el corazón de las cosas, de hacer de verdad para que podamos disfrutar lo bueno que el Señor nos da. Nos ha dado las ovejas, cuidemos las ovejas sin querer que nos cuiden en lugar de cuidarlas. Pidamos al Señor que nos dé su espíritu, su bondad, su amor, para que podamos cuidar a los más necesitados. En la sociedad de hoy tenemos las personas mayores, los niños, el grito de los niños que nos llegan a ver la luz. Los que pasan necesidades, ojalá que la solidaridad, la generosidad, la misericordia sea sobre todo un compromiso para todos, para trabajar y hacer nuestra sociedad cada vez más mejor. Que así sea. Página 30. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que, al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber salvación darte gracias siempre, en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor, aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran en las dominaciones, se estremecen en las potestades.
En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Le Seigneur est saint, 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 Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint, c'est tout l'unité, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Hosanna, 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 Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos María Aurelio y Ernesto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te rogamos por la salud de Vilma, Diana Falcón, Ana, José María de Ocatí, Lita y Carlos Rofré, Ana Vela, el doctor Rafael Félix y la familia Centurión. Acompáñanos en su enfermedad, cuídalos y sánalos. Recuerda a tus hijos, el Padre Mariano Ituria, el Padre Mateo Mezquida, Marcelo Horacio Víctor Tozzini y Rubén Darío Leonardi, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de Utes, que celebramos hoy, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la recomendación de nuestro Salvador, digamos todos juntos: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el signo de paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Entremos en la página 20, canto 61. Página 20.
caderas me has recostado, me conduce hacia fuente tranquila y repara mi fuerza. Me guía el justo sendero por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Camine por oscuras cañadas, no hay que temer, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Oremos dando gracias al Señor. Señor Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un lindo día. Gracias igualmente.